Si empezaste a ocupar escitalopram recientemente y sientes que no tienes ninguna mejoría o incluso te sientes peor, déjame decirte que es completamente normal y esperable. En este video te voy a explicar por qué. Hay que entender que el escitalopram es un antidepresivo, no un analgésico, no un antiinflamatorio, que me lo tomo y a las 2-3 horas me siento un poco mejor o mucho mejor. No funciona así el antidepresivo en tu cerebro. Y en este video, un punto alto, voy a explicar semana a semana qué es lo que puedes ir sintiendo, qué es lo que refieren los pacientes en la semana 1, en la semana 2 y cuándo efectivamente se empiezan a sentir mejor o cuándo empieza a hacer su efecto que es antidepresivo. Entonces, en la semana 1 lo más probable es que no te sientas mejor. De hecho, en la semana 1 la mayoría de mis pacientes me dicen, doctor, me siento más ansioso o me siento más ansiosa, me cuesta más quedarme dormido o ando con sueño todo el día, ando bostezando, siento náusea, dolor abdominal o incluso me dicen, doctor, ¿qué puedo ocupar para estas náuseas? ¿Puedo ocupar omeprazol? ¿Puedo ocupar trimebutino? ¿Qué puedo hacer para no sentirme tan mal? Y esta primera semana, déjame decirte que es muy crucial que aguantemos. Porque la primera semana solamente vamos a tener estos efectos adversos del medicamento. Y cuando ocupamos un escitalopram por primera vez o un antidepresivo por primera vez, es muy común que te pase. Ahora, cuando recurrimos a la semana 2, ¿qué es lo que me refieren mis pacientes? Sobre todo en torno a los 10 o 14 días. Me dicen, doctor, ya no me siento tan ansioso. Siento que cada vez son menos intensos estos sentimientos de tristeza o que cada vez me altera menos el sueño el medicamento. Empieza a bajar las náuseas. Ya no tengo esos cólicos, no tengo diarrea, ya no tengo estos bostezos. O sea, en la semana 2 empiezan a bajar los síntomas adversos y empezamos a ver, más terminando la semana 2 estos efectos positivos, los primeros efectos positivos. No es que sea el efecto completo del fármaco. Ahora, en torno a la semana 3 o semana 4, luego de haber iniciado con el escitalopram, ¿qué es lo que voy a empezar a ver? Ahí voy a notar los cambios que son más significativos. Empiezo a verme mucho menos angustiado, empiezo a retomar mi capacidad de sociabilizar, salgo más de la casa, ya no me angustia tanto, por ejemplo, ir al supermercado, ir al mall, ya no me cuesta tanto levantarme en las mañanas y también empiezo a tener menos alteraciones del sueño. Ya no me despierto de alguna forma triste y angustiado en la mañana, no me siento angustiado en estas mañanas por ir al trabajo o por ir a la universidad, sino que me despierto con mucho mejor ánimo. Me dicen los pacientes que, claro, empiezan a retomar las cosas que antes hacían, empiezan a volver a su rutina del trabajo, vuelven a retomar sus conexiones familiares, sociales, en torno a la tercera, cuarta semana. Ahora sí, también hay pacientes que quizás no se van a tener estos efectos positivos a la cuarta semana y puede que se demoren en presentar estos efectos positivos hasta la quinta y sexta semana, que hablamos de grupos de pacientes que son los respondedores lentos a los antidepresivos, que se demoran más en llegar a esas concentraciones óptimas del medicamento, que se demoran más en aumentar su serotonina en su cerebro y se demora más en ver ese efecto que buscábamos con el antidepresivo. Entonces, si empezamos con el escitalopram recientemente, no esperemos que veamos el efecto positivo desde el día 1 o del día 2, sino que el efecto se va a ver, pero no de forma inmediata y es crucial que no lo abandonemos en las primeras semanas, porque ahí es cuando más surge el problema con el escitalopram. Entonces, ¿cuáles son las señales de que esto sí me funcionó o que sí está funcionando? Primero, duran mucho menos estos episodios de pensamientos negativos, rumiantes, que me empiezan a dar vuelta en la cabeza. Duran mucho menos tiempo y son mucho menos intensos. Los síntomas ansiosos también son menos intensos, interrumpen menos mi calidad de vida, me permite seguir funcionando en mi día a día. Tercero, empiezo a retomar mis actividades que antes disfrutaba o retomo mi vida que había dejado de alguna forma en pausa por sentirme tan angustiado, por sentirme mal todos los días. Y cuarto, se empieza a corregir mi apetito y mi sueño. Estos ciclos vitales, estas necesidades vitales se empiezan a corregir, a normalizar
y me empiezo a sentir mucho mejor. Chiquillos, si empezaron hace poco con un antidepresivo, no lo abandonen la primera semana porque es la semana más difícil, sino que seamos pacientes, que veamos el efecto positivo, seamos pacientes, empezar a ver los efectos que son del antidepresivo y no solamente quedarnos con los efectos adversos y siempre con indicación y con seguimiento de tu médico. Si quieres aprender más sobre antidepresivos, te recomiendo que veas el siguiente video.